para poder empezar. Muy buenos días, chicos. Nos volvemos a encontrar el día de hoy con nuestro profesor invitado, el profesor Maximiliano Loria. El doctor Maximiliano es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Argentina. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Su tesis fue dedicada a la noción de actuación racional como contrapunto de la presente cultura emotivista en el pensamiento del filósofo moral contemporáneo Alasdair MacIntyre. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades y en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar de la Plata. Trabaja en las cátedras de Filosofía Medieval, Ética y Filosofía de la Educación. Ha escrito numerosos artículos, dictando conferencias y lleva en adelante también un blog MacIntyre en español con el propósito de difundir el pensamiento neoaristotélico de Raikam bretonista, en especial de la obra de dicho autor en Iberoamérica. La bienvenida al profesor Maximiliano y para poder seguir desarrollando el tema sobre la libertad en el análisis del texto que hemos compartido al inicio de la semana. Maximiliano, te dejo con los alumnos para poder seguir desarrollando nuestro tema. Hola, sí. Te comento que tu cámara está apagada, ¿eh? Ah, perfecto. Sí, yo estaba esperando. Ahí está. Bueno. Bueno, comienzo entonces. Sí, podemos comenzar. Bueno, perfecto. Formalmente entonces, buenas tardes a todos. Recién el profesor Jorge me comentaba que ustedes son estudiantes de ingeniería, la mayoría. Así que, bueno, deseo que tengan alguna inquietud propiamente filosófica como para que les sea menos tedioso este encuentro. En todo caso, gracias por compartir, gracias por escucharme. La idea de hoy, como vamos a hacer dos momentos, es por un lado hablar sobre la dimensión moral de la libertad y en el segundo momento vamos a trabajar con algunos fragmentos del texto de Roger Scruton que yo les compartí, como para hablar de la dimensión social, cultural y política de la libertad. Y en ese momento vamos a compartir algunos fragmentos del texto, alguna breve reflexión y alguna pregunta que pueda suscitar el intercambio. El encuentro anterior hablamos sobre todo de la dimensión metafísica y antropológica de la libertad, y entonces ahora vamos a hablar más de la dimensión moral. No obstante, voy a hacer una breve introducción que recupere un poquito lo que hablamos en el encuentro pasado. Respecto a la dimensión moral de la libertad, me tomé como referencia lo que dice Aristóteles en el libro 3 de la Ética Nicomaquea, con lo cual, si a alguno le interesa, puede consultar ese texto. Recuerden ustedes que si bien antes de Aristóteles había pensamiento moral, por supuesto, fundamentalmente en Sócrates y en Platón, Aristóteles es el fundador de la ética como disciplina, el que comienza a sistematizar el pensamiento moral. Entonces, en Aristóteles se encuentran las bases para entender lo que es el acto libre, el acto humano, el acto voluntario, y me pareció interesante partir de allí. Con lo cual, repito, si a alguno le interesa el tema, puede volver al texto aristotélico o me lo pide por correo. Bien, luego de este preámbulo, entonces hago una breve introducción. Como compartí con ustedes el martes pasado, la libertad es una propiedad de la voluntad, dotada de la posibilidad de elegir, pero la raíz profunda de dicha propiedad
se encuentra en la inteligencia, pues la voluntad, al depender del conocimiento intelectual, tiende a los bienes en estrecha dependencia con la captación intelectual de los mismos. Y el entendimiento, mientras no se halla frente a un objeto bueno en términos absolutos, ¿sí?, siempre presentará, o podrá hacerlo al menos, alternativas referidas a las perfecciones relativas de cada uno de los bienes finitos reales frente a los cuales la persona se topa. Y sobre estas alternativas siempre le será posible optar a la voluntad. O sea, si se presenta al entendimiento un objeto bueno en términos absolutos y bajo todos sus aspectos, la voluntad tenderá necesariamente a él. En cambio, la voluntad no quiere de manera necesaria, sino libremente, un objeto que no presenta estas características. Asimismo, vimos que la libertad no puede ser definida como la capacidad de hacer lo que nos da la gana, sino como una aptitud que debe ejercerse en orden a la propia autorrealización, como una propiedad que nos ha sido dada para la conquista de nuestro florecimiento. En este sentido, al ser una propiedad esencial de la persona, nadie puede violentar ese sagrario interior. Nadie puede hacer que yo quiera interiormente alguna cosa que no deseo querer. Aún así, la afirmación esencial de esta libertad interior no obsta para reconocer en el ejercicio concreto de nuestra libertad la existencia de obstáculos provenientes no solo de las limitaciones externas, sino también de factores de orden psicológico, los cuales pueden referirse a una limitación en el conocimiento intelectual de un determinado bien, es decir, soy incapaz de comprender las verdaderas bondades de una determinada persona u objeto, o a una deficiencia en el dominio de la afectividad, en el dominio sensitivo-volitivo, lo cual puede provocar una disminución en el efectivo obrar libre del ser humano. Es decir, me doy cuenta de aquello que debo hacer, pero quizá carezco de la fuerza para encararlo, para acometerlo. En este caso nos encontramos con el fenómeno de un mayor o menor grado de responsabilidad. Así, si bien la moralidad de un acto, su adecuación o no a la norma a la que deben adecuarse las acciones humanas, es decir, la ley natural, esto es algo de carácter objetivo. En cambio, el grado de libertad de un acto moral concreto es una cuestión subjetiva interior, con lo cual, a mayor libertad interior, se da también una mayor responsabilidad frente a nuestras acciones. En este sentido, como dije, el tema de la libertad pertenece en sentido estricto a la antropología, y como vimos, su fundamentación última es de carácter metafísico, pero debe abordarse también, al menos en sus rasgos fundamentales, desde la perspectiva ética, en cuanto la libertad constituye la raíz de la moralidad. Los actos propiamente humanos, aquellos que son susceptibles de valoración moral, proceden, según nos enseña Aristóteles, de la voluntad deliberada. En griego se denomina proairesis, es decir, de un querer, de un elegir, que es fruto de una comprensión previa de aquello que es apetecido. Y esta fórmula, voluntad deliberada, es, en términos morales, equiparable a la de libre albedrío o libertad. A su vez, la elección, el acto propio del libre albedrío, ha sido definido por Santo Tomás
como acto de la voluntad bajo impresión de la inteligencia. Cabe recordar aquí que no todo acto voluntario, o sea, no todo acto que la voluntad secunda, procede directamente de una elección que se realiza en el instante previo a su ejecución. No todo acto voluntario que aquí y ahora realizamos ha sido deliberado y elegido justo en este instante, dejando a un lado el hecho evidente de que muchas veces hacemos ahora determinados actos que hemos deliberado y elegido en un momento anterior. Supongamos, hacemos hoy lo que hemos deliberado la semana pasada, y también dejando a un lado aquellos actos que elegimos cuando configuramos nuestra rutina. ¿Sí? Por ejemplo, si mi esposa se acercara aquí ahora y me preguntara, ¿pero qué estás haciendo? Yo la miraría y le respondería un poco asombrado, hoy es viernes y son las 5 de la tarde, ¿qué puedo estar haciendo? Dando clases, porque es lo que hago los viernes a las 5 de la tarde, ¿verdad? Es decir, esos actos los hacemos porque previamente hemos deliberado y hemos configurado una rutina que se identifica con nuestros deberes de Estado. En definitiva, lo que pretendo destacar aquí es algo que teorizó por primera vez Aristóteles ya en el siglo IV antes de Cristo, como dije en el libro tercero de la Ética Nicomaquea, es decir, el hecho de que nuestra voluntad muchas veces secunda un determinado acto en el cual, o bien no se da una deliberación precedente, o bien ésta es defectuosa por algunos motivos de los cuales, sin embargo, seguimos siendo responsables. Recordemos que la libertad es el requisito indispensable del mérito o el demérito en la práctica moral. Siguiendo entonces a Aristóteles, vamos ahora a describir los diversos tipos de acto voluntario y en qué medida somos libres y responsables frente a los mismos. Luego de hablar de diferentes tipos de actos voluntarios u humanos, también voy a hablar brevemente sobre la naturaleza de la elección, que es el acto propio donde se pone de manifiesto la prerrogativa humana de la libertad. Entonces, luego de esta introducción, hablamos de lo voluntario y lo involuntario según Aristóteles. Para Aristóteles, la conquista de la virtud está directamente relacionada con las acciones y las pasiones. Por lo tanto, es necesario, para los que reflexionan sobre la virtud, definir lo que es voluntario, ¿sí? Lo voluntario es decir, lo que directa o indirectamente ha sido elegido, es decir, aquello que merece alabanza o reproche. En cambio, lo involuntario, o sea, como vimos el martes pasado, es aquello que de alguna manera procede de algo externo, es forzado, y más que alabanza o reproche, merece indulgencia o compasión. Veamos un poquito qué dice Aristóteles respecto de lo involuntario. Ya vimos que las cosas que se hacen de modo forzado son involuntarias. Para Aristóteles es forzoso aquello cuyo principio es extrínseco y de tal modo que en el acto no participa en nada el agente, es decir, no consiente en absoluto con su voluntad a la acción. Algo que no mencioné y es interesante poner de manifiesto es aquí que un cierto tipo de ignorancia puede causar involuntario. Así dice Aristóteles, se da involuntario por ignorancia cuando un agente sin negligencia de su parte desconoce alguna circunstancia en la que se halla inserta su acción y por este motivo realiza un acto reprobable. No obstante, y esto es lo que cuenta,
una vez realizado el acto, al tomar conciencia del mismo, siente pena por haberlo hecho. Santo Tomás da el siguiente ejemplo. Es decir, estamos viendo la posibilidad de que un determinado tipo de ignorancia cause un acto involuntario, es decir, un acto del cual yo no soy responsable. Santo Tomás, da el siguiente ejemplo. Supónganse que yo estoy en lo que se denomina un coto de caza, es decir, un lugar para cazar con Z, ¿verdad? No en el registro civil. Bien, entonces estoy en un coto de caza y de repente veo que detrás de los arbustos se mueve algo y yo disparo, ¿sí? Disparo y de repente cuando me acerco para buscar la presa me doy cuenta que es mi enemigo que de casualidad andaba paseando por ahí. Es decir, yo no podía saber de ninguna forma que mi enemigo iba a estar paseando por ahí. ¿Por qué? Porque no era un lugar de paseo, sino un lugar de caza. Y yo estaba haciendo algo que era lícito en ese lugar. Con lo cual, de ningún modo podía llegar yo a saber eso. Entonces, esa ignorancia de una circunstancia de mi acto que yo de ninguna manera podría llegar a conocer, causa involuntario. Pero, sin embargo, dice Aristóteles, que eso Aristóteles y Santo Tomás causa involuntario si yo, luego de enterarme de que es mi enemigo, siento pena por haberle disparado. Es decir, quisiera no haber hecho lo que hice. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, resulta que maté a mi enemigo y buenísimo, me pongo contento, de algún modo, si consiento al acto que hice, aunque sea luego de ese acto, ya eso no sería involuntario para Aristóteles y para Santo Tomás. ¿Ven? Sin embargo, si yo no sintiese pena por lo que hice luego de enterarme, entonces no sería una acción de suyo involuntaria, pues aun cuando sea consiguientemente al acto, la voluntad consintió de algún modo a tal acción. Cito ahora a Aristóteles. El que por ignorancia hace algo, cualquier cosa que sea, sin sentir el menor desagrado por su acción, no ha obrado voluntariamente, puesto que no sabía lo que hacía, pero tampoco involuntariamente, ya que no sentía pesar. Fin de la cita. En cambio, el desconocimiento de lo que debe hacerse y evitarse en sentido universal, es decir, de los preceptos de la ley natural, y la incapacidad para reconocer lo conveniente en una situación determinada, especialmente cuando se trata de los propios deberes de Estado, es algo reprobable y propio de una persona malvada. Por este motivo, no causa involuntario. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de lo involuntario, es decir, de aquello que de alguna manera no puede ser imputado a la gente. Pero hay un tipo de ignorancia que causa involuntario, y es la ignorancia de una determinada circunstancia de mi acto que yo no podía en absoluto saber, pero no causa involuntario la ignorancia, por ejemplo, de los preceptos morales de la ley natural, y no causa ignorancia, ¿sí? No causa involuntario, perdón, no exime de responsabilidad moral la ignorancia de determinadas cosas que yo debo saber de acuerdo con mi deber de Estado. Supónganse que yo soy padre de familia, ¿no? Y tengo un hijo y quiero darle lo mejor, ¿sí? Entonces, como quiero darle lo mejor y a un bebé y lo que a mí más me gusta son las frutillas, ¿sí? Yo salgo a caminar y de repente veo unas frutillas hermosas, rebosantes, y invierto el dinero que tengo para darle eso a mi hijo porque quiero darle lo mejor. Pero resulta que, como ustedes saben, no se le puede dar a un bebé menor de 1 año frutillas, porque le puede dar una reacción alérgica tal que lo puede matar. ¿Ven? Si yo ignorara eso, eso no causa involuntario, porque de acuerdo con mi deber de Estado, yo debería saber como padre que hay cosas que a un chico de 6 meses no le puedo dar.
¿Ven? Lo importante que quede acá claro es que no toda ignorancia causa involuntario, sino solo la ignorancia, repito, de una determinada circunstancia en la que mi acción se inserta y que yo no podía de ningún modo conocer. Bien, vayamos entonces un poquito a lo que serían las acciones voluntarias, brevemente porque de esto ya he hablado. En contraposición a lo involuntario forzado, a lo que procede de un principio extrínseco, los actos voluntarios humanos proceden de un principio intrínseco, del consentimiento de la voluntad a una determinada realidad, con conocimiento, y en el caso del ser humano se trata de un conocimiento intelectual, del fin, o sea, de aquello que se procura alcanzar con el acto. Cito una vez más a Aristóteles. Pero en tales acciones obra voluntariamente, porque el principio del movimiento imprimido a los miembros instrumentales está en el mismo que las ejecuta, y si el principio está en ellas, también radica en él el hacerlas o no. Esto es lo que luego Santo Tomás va a denominar uso activo de la voluntad. Bien, Aristóteles también habla de las acciones que se realizan por temor, es decir, las acciones que se realizan por temor o en las que uno se ve forzado por temor a un mal. Respecto a los actos que se hacen por temor a un mal mayor, parece dudoso, dice Aristóteles, si en realidad son voluntarias o involuntarias. Cabe recordar aquí, por ejemplo, el ejemplo del capitán de barco que cita Aristóteles, que arroja su carga en medio de una tormenta por temor al naufragio. Es decir, lo que estamos un poquito debatiendo ahora es qué pasa con aquellos actos, si son libres o no, y si soy responsable frente a ellos en el orden moral, cuando los realizo movidos por temor a un mal. Bien, Aristóteles dice que esas acciones deben denominarse mixtas, pero dice que se parecen más a las voluntarias, es decir, soy responsable moralmente. ¿Por qué? Porque cuando se realizan son objeto de elección y están en el agente el hacerlas o no. Uno es responsable de ese tipo de acciones. Aún así, en sentido absoluto, es decir, separadas de las circunstancias concretas en las que me encuentro, es decir, son involuntarias. Es decir, ¿qué significa esto? El capitán del barco, si no se encontrara en una tempestad, que es la circunstancia concreta, no arrojaría de suyo el cargamento, pero en la circunstancia concreta en la que se encuentra, por temor a perder la tripulación, prefiere, obviamente de manera prudente, perder el cargamento. Y eso es algo voluntario en ese momento, y se elige por sí mismo. Bien, entonces así debe recordarse que las acciones nunca deben juzgarse en lo abstracto y lo universal, sino en lo concreto y particular. En este caso, las acciones realizadas por temor son voluntarias. Por lo tanto, uno puede realizar por temor cosas que no haría si no estuviesen determinadas circunstancias. En estos casos, Aristóteles dice que uno puede ser censurado si el mal que no soportó no era grande y a causa del temor hizo algo vergonzoso. O bien ser objeto de compasión y perdón si el mal que no soportó era muy grande. Supónganse que uno hace algo malo porque tienen secuestrado a su hijo o a un familiar y le dicen que si no lo hace lo van a matar. ¿Ven? Esa persona, más que digna de reproche, es digna de compasión. No obstante, hay, dice Aristóteles, y estoy citándolo aquí, cosas a las que uno no puede ser forzado, sino que debe preferir morir antes que realizarlas. Por ejemplo, en términos cristianos, uno puede recordarse a los mártires que antes que
quemar incienso a los ídolos paganos, prefirieron morir por conservar pura su fe en Jesús. Ven, la propia vida no es para Aristóteles, y tampoco lo será obviamente para los cristianos, un bien absoluto. Veamos ahora qué pasa con las acciones, dice Aristóteles, en las que uno se ve, entre comillas, forzado por algo agradable. Es decir, cuando uno se siente seducido, son libres, son voluntarias. Las acciones que se realizan buscando lo agradable como fin y que van acompañadas de placer son para Aristóteles eminentemente voluntarias. Y cuando somos adultos, también somos responsables frente a los demás en relación con ellas. Es verdad que nos sentimos inclinados a ceder a aquello que nos resulta placentero, pero somos responsables de adquirir los hábitos de carácter necesarios, en particular la templanza, para no ceder fácilmente a lo corporalmente placentero, en especial la comida, la bebida y el apetito sexual. Así, si cedemos, es porque en alguna medida, en un momento determinado, hemos elegido, es decir, no pensar, es decir, actuar siguiendo lo placentero sin detenernos a reflexionar sobre lo que hacemos. Cito una vez más a Aristóteles. Si alguien dijera que las cosas agradables son forzosas, pues siendo externas, las cosas que nos atraen nos compelen, todo será forzoso para él. Es ridículo culpar, dice, a la causa externa y no a nosotros mismos cuando hemos sido tan fácilmente casados y atribuirnos las acciones hermosas a nuestro mérito, pero imputar las acciones vergonzosas al placer. Ven, estamos hablando de la libertad y estamos viendo en qué modo los actos que realizamos son o no libres y en qué medida tenemos que hacernos de ellos moralmente o no responsables, en qué medida podemos o no ser imputados. Ven, para Aristóteles el ser humano puede ser imputado cuando ignora determinadas cosas que tiene que conocer, puede ser imputado cuando, movido por el temor, no cumple con su deber, puede ser imputado cuando se deja arrastrar por lo placentero. ¿Ven? También, digamos, hoy hablamos de acciones que se realizan con ignorancia de una determinada circunstancia y, digamos, a excepción de una circunstancia que yo no podía conocer, el resto era imputable a la gente moral. Bien, también Aristóteles habla de las acciones que se realizan en estado de ignorancia, que es diferente. Aristóteles menciona aquí a las personas que, por ejemplo, a causa del alcohol o la ira, pierden el control de sus actos y realizan algo que es objetivamente malo. Estas personas son sujetos de reproche desde una perspectiva moral, porque, al menos generalmente, estaba en sus manos el llegar a ese estado. Debieron ser capaces de adquirir la virtud de la mansedumbre para no, digamos, dejarse llevar por la ira y poder controlarla, y también debieron tener la templanza suficiente que les hubiera permitido poner freno a tiempo el consumo de alcohol. Es decir, si yo estoy embriagado y hago algo, por ejemplo, atropello a alguien con mi carro, es verdad que yo en el momento de manejar no quería atropellarlo, pero también es cierto que yo era libre de beber o no de más o de conducir luego de haber bebido. Con lo cual, aún en estado de ignorancia, yo soy responsable por esa acción. Bien, para finalizar este primer momento, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que dice Aristóteles sobre la naturaleza de la elección como acto propio donde se pone de manifiesto el atributo de la libertad. Aún así, ha de quedar claro que la elección, si bien es un acto
de la voluntad no se identifica enteramente con lo voluntario. Aristóteles puso ya de manifiesto que lo voluntario tiene de algún modo más más extensión que lo libre. De lo voluntario, por ejemplo, participan de algún modo los niños pequeños o en un sentido análogo también los animales, pues sus acciones proceden de ellos mismos y tienen además, aunque sea un conocimiento imperfecto, tienen un cierto conocimiento del fin al que se dirigen. Como vimos previamente, tampoco las personas incontinentes eligen, pues actúan dejándose llevar por sus pasiones desordenadas, es decir, sin detenerse a deliberar y consiguientemente a elegir aquello que realizan. Pero los incontinentes, de manera más o menos consciente, han elegido seguir constantemente sus impulsos y han optado también por, entre comillas, apagar o distraer su conciencia al momento de experimentar algún reproche por aquello malo que pudieron haber realizado. Como puede observarse, el hombre incontinente, acrático en términos aristotélicos, obra por apetito, pero no por elección, puesto que no se detiene a reflexionar sobre la conveniencia de su deseo. En cambio, el hombre continente, el encrático, obra por elección, es decir, hace aquello que es acorde con su deber, lo elige aun cuando pueda experimentar sentimientos en contrario. El continente es aquel que, por ejemplo, es fiel, por ejemplo, en el orden de lo sexual, es fiel a su esposa, ¿sí? Aun cuando puede experimentar algún deseo desordenado, por ejemplo, respecto de otro hombre u otra mujer, ¿sí? Pero se contiene. No es el virtuoso es, de alguna manera, la persona más excelente en términos morales. Pero lo importante acá es que acá hay elección y no deseo. En el encrático elige en contra de su deseo. En cambio, el incontinente, ¿qué es lo que hace? Ni siquiera elige porque directamente, voluntariamente, su apetito intelectual secunda su deseo. Aristóteles nos ha ayudado también a distinguir más adecuadamente entre la elección y el deseo, pues la elección no puede ser de cosas imposibles. Por ejemplo, yo no puedo elegir ser inmortal. Y el deseo sí, porque yo puedo llegar a desear ser inmortal. Bien, o sea que tampoco la elección puede ser de cosas que, siendo posibles, no dependen de nosotros. En cambio, el deseo sí. Por ejemplo, yo puedo desear que gane tal equipo o cual de fútbol, pero no puedo elegirlo porque no depende de mí. A su vez, el deseo se refiere siempre al fin, a lo que se pretende alcanzar. En cambio, la elección, donde se pone de manifiesto la libertad, se refiere siempre a los medios para alcanzar el fin. Ha de quedarnos claro entonces que elección siempre va acompañada, la elección siempre va acompañada de razón y reflexión. Elegir implica deliberar, sopesar alternativas, pues se elige siempre algo en lugar de otras cosas que no son posibles, y se elige en tanto se lo considera, en tanto que aquello que se elige se considera como un medio eficaz para alcanzar un fin determinado. Es decir, no se delibera previamente elegir sobre los fines, sino sobre los medios. Por ejemplo, el médico no delibera sobre si curará o no, pues curar es el fin de su arte, sino sobre el mejor modo de curar, es decir, cómo, por qué medios, a este paciente concreto. Y si parece que el fin puede ser alcanzado por varios medios, entonces previamente a la elección se delibera sobre ellos para ver cuál es más eficaz y mejor.
lo que se determina último en la deliberación es precisamente aquello que elegimos. Así la deliberación tiene como fruto la elección, ya que se elige lo que se ha decidido después de la deliberación. Y como el objeto de la elección es algo que está enteramente en nuestro poder, ¿sí?, y es deliberadamente deseado aquello que se elige, la elección, proairesis, será definida por Aristóteles entonces como un deseo deliberado de cosas que están a nuestro alcance. Asimismo, recordemos también que aunque la elección puede ser mala y de lo malo, solo debería dirigirse hacia lo bueno y lo mejor. La libertad, recuerdo entonces, no es la aptitud para elegir entre lo bueno y lo malo, sino la capacidad de elegir de entre lo bueno lo mejor, es decir, dentro de lo bueno disponible, aquello que consideramos mejor. El hombre virtuoso elige lo bueno precisamente por ser bueno, y en ello encuentra su dicha, su placer. Así, desde la perspectiva de Aristóteles, tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. Si alguien a sabiendas comete acciones por las cuales se hará injusto voluntariamente, o sea, de manera libre. Y aún más, para Aristóteles, para el Estagirita, no solo los vicios del alma son voluntarios, sino que también en algunas personas los vicios del cuerpo. Y por eso dice, los censuramos. En efecto, y esto es un poco gracioso, dice Aristóteles, nadie censura a los que son feos por naturaleza, pero sí a los que son feos por falta de ejercicio y negligencia. A ninguno se le ocurra decir que el profesor es feo por falta de ejercicio, porque estamos en cuarentena y no he podido hacer mis rutinas de ejercicio, ¿verdad? Así, de los vicios del cuerpo se censuran los que dependen de nosotros, pero los que no dependen de nosotros no. En síntesis, todos los seres humanos estamos dotados de una cierta visión natural para reconocer los fines verdaderamente buenos, pero muchos, por perseguir el placer y evitar el dolor cuando no deben, optan por fines que no son buenos o que son buenos solo en apariencia. De esta forma se hacen viciosos y menos aptos para reconocer los fines nobles, ya que la pasión desordenada, como dice Aristóteles, pervierte el juicio moral. De aquí que, como él nos enseña, la moderación, la sofrosine, sea precisamente aquello que salvaguarda a la frónesis, es decir, a la prudencia, o sea, a la recta razón en el obrar. Bueno, con esto yo daría por concluido lo que tiene que ver con la dimensión moral de la libertad, siguiendo lo que dice Aristóteles en ese texto fundacional de los actos voluntarios, los actos libres, como es el capítulo 3 de la Ética Nicomaquea. Si les parece, luego de la pausa vamos a hacer un intercambio y trabajar directamente con el texto de Scruton. ¿Para qué? Para tener en cuenta lo que sería la dimensión sociopolítica y cultural de la libertad. Pero no obstante, Jorge, bueno, hacemos, si querés alguna pregunta Sí, ahora o hacemos la pausa. podemos hacer la pausa para poder después empalmar con las preguntas y estas puedan ayudarnos a introducirnos de repente también en el texto de la lectura que se ha tenido, ¿no?, durante esta semana. Perfecto. Bueno, hacemos ¿Sí? 10 minutos. Sí, 10 minutos. A las 4 en punto nos volvemos a enganchar. Perfecto, Jorge. Bueno, Gracias, espero que les haya Maximiliano. gustado. Sí. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Si hay alguna pregunta hasta ahora en lo desarrollado por el profesor Maximiliano, pueden generarla para disipar alguna duda, sea por el chat o levantando la mano. Si no, pues empalmamos un poco con el desarrollo de lo que se tenía programado, que era el análisis del texto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Puede levantar la mano o escribir por el chat de la pregunta, o por el espacio de preguntas y respuestas.
Sí, parece que hay una pregunta. Diana, te activo el audio. ¿Puedes activar tu audio, Diana? Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una duda de que mencionó un comentario sobre de que no toda ignorancia es involuntaria y específicamente en el ejemplo de un padre que quiere darle lo mejor a un hijo, pero su ignorancia se considera involuntaria porque es como un deber tener ese conocimiento. Entonces, mi pregunta es si quizás no tuvo los medios para educarse y tener ese conocimiento, eh, también igual se puede considerar que es involuntario. Hola Diana, mucho gusto. Bueno, lo primero que por ahí podría decirte que en realidad ahí no habría que llamar involuntario, sino voluntario. Es decir, hay responsabilidad moral. Es decir, es una ignorancia que no causa un acto involuntario. Es decir, no obstante, en esto siempre hay grados. Hay cosas que yo no puedo no saber que tienen que ver con el ejercicio de mis funciones, es decir, de los roles que están asociados, por ejemplo, a mi vocación de padre de familia, a mi vocación de profesor. Hay cosas que no puedo saber. Por ejemplo, si vos me preguntás ahora algo referido a la moral de Aristóteles, yo como profesor no podría no saberlo. Claro, no es lo mismo que casi poner en riesgo la vida de un hijo, ¿sí? Pero yo hay cosas referidas a la moral de Aristóteles, si como profesor me pongo a dar una clase sobre la moral de Aristóteles, hay cosas que no podría no saber. Ahora, si vos me preguntaras en este momento, mirá, en la traducción tal del texto de Aristóteles hay una palabra que en lugar de proairesis, por ejemplo, la palabra griega que yo mencioné, se traduce de otra manera. Bueno, ahí ves, ya es un grado de pericia que por ahí no es exigible para el ejercicio de esta función en este contexto. Entonces, en todo hay grados. Hay cosas que como padre yo no puedo no saber. Sin embargo, tampoco lo puedo saber todo. Lo que sí está queriendo marcar Aristóteles, que las cosas esenciales referidas al propio rol, uno no puede desconocerlas, y si las desconoce, no es, y si las desconoce, es responsable moralmente frente a ello. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si a vos el profesor Jorge les dice a ustedes o les manda un mail y les dice que lean tal texto para tal día, y vos, por ejemplo, digamos, te olvidaste de chequear tu correo electrónico o el blog o lo que sea, o la página de la universidad. Bueno, vos no sabías que había que leerlo, pero tu rol de estudiante implica la responsabilidad de chequear, por ejemplo, diariamente, semanalmente, el aula virtual de la universidad o lo que sea. ¿Ven? Entonces, las cosas referidas esenciales al ejercicio del propio rol no pueden no saberse. Y si se desconocen, no eximen de responsabilidad moral. Pero insisto, hay un grado en todo esto, ¿sí? No sé si me expliqué, Diana. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. No se te escucha, Jorge. Perdón, sino que lo pagué para que Diana pueda ya hablar. ¿Alguien de los chicos tiene todavía alguna pregunta para disipar un tema de duda respecto de lo que se ha dicho hasta este momento? Pueden levantar la mano o hacerla por el chat la pregunta, chicos, ¿ah? Bien, creo que por ahora solamente está la pregunta de Diana.
Perfecto. Bien, Bueno, podemos seguir. entonces, lo que nos queda para terminar este ciclo de encuentros que compartimos es hablar un poco de la dimensión cultural, política, de alguna manera social, de la libertad, y utilizamos como, de alguna manera, como disparador, un texto de Roger Scruton, que es un filósofo político, que se dedicó también a la filosofía del arte, a la filosofía moderna, a la filosofía política, pero también se dedicó, como les digo, a la estética en gran medida. Es un filósofo contemporáneo inglés que falleció en justamente este año, el 12 de enero. Entonces, el texto que yo les comenté habla precisamente sobre esta idea de lo que él llama la falacia de los nacidos en libertad. Así lo que yo voy a hacer es tomar algunos fragmentos del texto que propuse en un PowerPoint, hacer una pequeña reflexión e ir preguntándoles a ustedes algunas cosas referidas a ese fragmento, y si alguno quiere levantar la mano o preguntar algo o comentar, lo puede hacer libremente. ¿Puedo compartir pantalla entonces? Sí, Maximiliano, sí se puede. A ver. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, si ustedes están viendo, tenemos aquí un fragmento de la página 45 del texto, donde Scruton dice lo siguiente: pero una cosa está clara, Rousseau suministró el lenguaje y las líneas de pensamiento con las que presentar un nuevo concepto de libertad humana, de acuerdo con el cual la libertad es lo que queda cuando retiramos todas las instituciones, restricciones, leyes y jerarquías. Sus seguidores creían que esta libertad, una vez obtenida, derivaría en la felicidad y en la hermandad del género humano, y no en esa guerra de todos contra todos que había señalado Hobbes como el auténtico estado de nuestra naturaleza. Bien, hasta aquí el primer fragmento. La diapositiva nos muestra la noción actualmente imperante de libertad. Libertad sería aquello que queda, es decir, cuando se retira todo obstáculo externo para hacer todo aquello que nos viene en gana, junto con la convicción de que solo de ese modo saldrá lo mejor de nosotros como seres humanos. Es interesante pensar aquí a partir de la imagen del tutor que solemos poner en una planta, ¿sí? ¿Es el tutor una limitación y una coacción, o más bien brinda al vegetal el cauce necesario para que pueda brindar lo mejor de sí mismo? Puede pensarse también en la limitación exterior de la libertad a partir de la imagen de la poda, la cual, si bien puede resultar dolorosa en el momento de ser ejecutada, sí posibilita, no obstante, al frutal, sí, la posibilidad de sacar lo mejor de sí, de dar más y mejores frutos. ¿Ven qué es lo que está queriendo decir? Acá se juegan, en lo que dice Scruton, como dos metáforas, ¿no? Esta idea de que el hombre dejado libre, ¿sí?, va a hacer que salga lo mejor de sí, o cuando se le pone un tutor, en este caso instituciones, leyes, jerarquías, posibilitan, ¿sí?, en cuanto tutor, que salga lo mejor del género humano. Entonces, ¿les parece que puede tener alguna justificación esta idea hoy tan difundida que afirma que, dejados cada uno a nuestra suerte, que en ausencia de toda limitación exterior vamos a ser felices y a vivir como hermanos? ¿Puede tener alguna justificación histórica una convicción semejante? Lo importante es retener que esta idea de libertad,
como condición natural del género humano, que solo desea la eliminación de las instituciones, las estructuras y las jerarquías para ser alcanzada, ha ido ganando peso en política y sobre todo en educación. Bueno, ven, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hay algún comentario en relación con esto? Chicos, pueden levantar la mano para poder hacer y resolver alguna duda. Parece que no, por ahora, Maximiliano. Bien, entonces avanzamos a la segunda diapositiva. Dice así, vamos a hacer entonces así, voy a avanzar con todas y a ir tirando preguntas y en todo caso luego al final hacemos un espacio de preguntas y vemos si surge algo, ¿sí? Sí, creo que sí. Dice Scruton en la página 47, los seres humanos no nacen libres, esta es la convicción de Scruton. Instituciones, leyes, restricciones y disciplina moral son parte de la libertad y no su enemigo. Liberarse de ellas acabaría rápidamente con la libertad. La ausencia de leyes no me libera, sino que por el contrario me obstaculiza. Y acá cabe preguntarse, por ejemplo, ¿por qué les parece que las instituciones, por ejemplo la Iglesia, el Estado y la disciplina moral, pudieron llegar a pensarse como enemigos de la libertad? Estas cosas, por ejemplo, las instituciones, ¿son siempre y necesariamente algo bueno? Es decir, muchas veces determinadas instituciones, como la familia o la Iglesia, se han visto como enemigos de la libertad a causa de que se han dado históricamente, obviamente, malos ejemplos de personas que, representando esas instituciones, en lugar de obrar movidos por el amor y por la búsqueda del bien de aquellos a quienes dirigen, ¿sí? Se han movido más por la búsqueda de su propio provecho, ¿sí? Entonces, eso, digamos, quizá nos ha hecho pensar que las instituciones en sí mismas que forjaron nuestra cultura son algo malo. Pero no es así, porque además generalmente la prensa lo que hace es destacar siempre los malos ejemplos, que son la minoría. Si uno ve una verdadera historia de estas instituciones, como por ejemplo la familia, la iglesia, que han forjado nuestra cultura occidental, vemos que siempre abundan mucho más los buenos ejemplos y que estas instituciones son el requisito para el verdadero desarrollo de la libertad. Bueno, vamos a la número 3. La libertad en la página 48, dice Scruton. La libertad disponible en un estado natural es una ilusión. Es la libertad del yo que puede rondar a voluntad, pero que no tiene capacidad para comprender el valor de una cosa en lugar de otra, y que no tiene sentido real del nosotros, es decir, de lo comunitario. En la página 50 dice Scruton, la condición de respeto por las personas, en la cual la gente trata al otro como fines en sí mismo, y no nunca como medio, o sea, como un medio para mi propio capricho, en estas condiciones la gente es genuinamente libre, pues reciben el reconocimiento y el respeto que les habilita para comprender el valor de las cosas a las que aspiran. ¿Ven? La convicción de Scruton es que sin el marco propio de las leyes, de las instituciones y de la moral, seremos incapaces de comprender el verdadero valor de las cosas a las que aspiramos y el valor de los otros que deben ser respetados y nunca deben ser utilizados como un medio para nuestros caprichos.
La libertad solo puede ejercerse en la medida en que uno se autopercibe, no como individuo, sino como miembro de un nosotros, de una comunidad, y como un eslabón dentro de una tradición de pensamiento y de vida. Eso no implica que nada pueda ser cambiado, que absolutamente todo deba ser siempre igual. Pero todo cambio tiene que asumirse a partir de un respeto y una valoración de lo precedente, no como una revolución o una quiebra de un quiebre con todo, sino como una reforma que enriquece lo bueno que ya está existente. La libertad supone el respeto por el otro y por sus posesiones, en la medida en que ellas han sido adquiridas de manera justa. La libertad es fruto entonces del reconocimiento y el amor, de la capacidad para reconocer el valor de los otros. En los vínculos de dominación, nos recuerda Scruton, nadie es verdaderamente libre. El que domina es esclavo de aquello que posee y además difícilmente podrá construir un vínculo de verdadera amistad. Los otros, al que domina, solo lo respetarán por temor. ¿Qué es lo que hace a la existencia? Ven, si a mí me respetan por temor, nunca voy a poder ser capaz de construir un vínculo de amistad. Y la amistad es lo que hace a la vida buena, a la existencia humana, una existencia digna de ser vivida. Por eso, para Scruton, es preciso recuperar una noción de orden y jerarquía que no implique dominación, sino servicio. Ven, cabe preguntarse aquí, ¿cómo observan ustedes las relaciones en las comunidades en las que participan? ¿Es posible hacer algo que posibilite superar la dominación e instaurar el respeto sin que por ello se anulen las jerarquías y el orden indispensable para llevar adelante una vida común? Bien, pasemos a la próxima. Dice Scruton en la página 52, la libertad es genuina solo cuando está atada a las leyes y a las instituciones que nos hacen rendir cuentas al otro, que nos obligan a reconocer la libertad de los otros y también a tratar a los otros con respeto. Semejantes leyes e instituciones tienen su núcleo en la moralidad universal, la ley natural de Santo Tomás de Aquino, la ley moral de Kant, la regla dorada de las enseñanzas cristianas. ¿Ven? La regla dorada. Haz a otros lo que quieres que hagan contigo. En el Antiguo Testamento se nos enseñaba que no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. El Nuevo Testamento nos enseña, haz a otros lo que desees que contigo hagan. Ben Scruton propone la siguiente convicción. Sin respeto a los preceptos de la ley natural, es imposible toda vinculación humana que procure ser auténtica, y por consiguiente, sin el respeto a dichos preceptos, tampoco es posible el ejercicio de una libertad responsable, de una libertad que no sea una forma de libertinaje que avasalle a los otros, que avasalle el derecho de los otros. Les pregunto entonces, ¿cuáles serían a su juicio los preceptos de la ley natural que hoy se ven avasallados y que tornan en verdad imposible la vida común? El no reconocimiento de dichos preceptos puede ser un signo de libertad. ¿Es lícito hacer todo lo que en principio puedo hacer? Vamos ahora a la siguiente. Acá Scruton pasa de hablar un poquito de
la dimensión más política a la dimensión de la educación, las consecuencias que estas creencias de carácter filosófico, político, como es la idea de que el hombre nace libre, rusoniana, y de que, digamos, las instituciones o la sociedad lo que hace es apagar su libertad, cohibir sus mejores posibilidades. Ven cómo esta idea ha entrado en educación. Y yo no sé qué pasa en el Perú, pero en Argentina les puedo asegurar que los pedagogos insisten en esto cuando los resultados de nuestra educación son cada vez más desastrosos a nivel primario, secundario y universitario. Cito entonces: fue a través de los educacionistas, sería los pedagogos, que la ideología de los nacidos en libertad encontró su canal de influencia más potente. Ellos, es decir, los pedagogos, concibieron la educación como un proceso de libre exploración y desarrollo personal, en el que el profesor no debe adoptar el papel de experto, de figura ejemplar o de autoridad, sino el de consejero, compañero de juegos y amigos. Los métodos tradicionales, disciplina, estudio, instrucción, no tienen valor alguno. Es más, enseñar no forma parte de los roles del profesor. Yo les puedo asegurar que en la universidad en la que yo trabajo, muchos docentes creen en esto. La tarea del profesor es atender a cómo el niño se expresa, estimulando y no controlando. Si algo va mal, el niño nunca puede ser responsable, nunca puede ser culpado y mucho menos castigado. Tampoco puede ser culpado el profesor. Los únicos agentes a los que podemos culpar son la sociedad y sus jerarquías. Aquí, ven, se nos presenta algo muy propio de Paulo Freire, ¿no? No sé si oyeron hablar de él, de la educación como un proceso de liberación, de emancipación. Es la convicción de que el joven, si se le deja desplegar, sacará por sí mismo lo mejor de sí. Pero, ¿qué piensan ustedes de esta tesis? En mi país, como dije, ha causado estragos incluso en la formación universitaria. Y lo más curioso para mí es que si algo reclaman los jóvenes, es la necesidad de maestros, de referentes, de pastores que los guíen en la senda que conduce al florecimiento humano. Como contrapartida de esto, abundan en nuestra cultura numerosos padres y maestros cuyo ideal, más o menos consciente, consiste en ser uno más con sus hijos y estudiantes. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, del fracaso escolar? Mi convicción es que si alguien que es naturalmente apto para el estudio universitario fracasa, siempre hay uno o varios responsables. Y es preciso, en razón de justicia, que las responsabilidades se pongan de manifiesto. Pero también debe destacarse, al contrario de lo que hoy generalmente se piensa, que no todas las personas son naturalmente aptas para un estudio universitario. Y esto no constituye de suyo una deshonra. No todos somos capaces de todo, como suelen hacernos creer los pedagogos de modas, al menos cuando nos referimos al ejercicio excelente de una práctica o profesión. Quizá yo pueda solamente llegar a ser capaz, por ejemplo, de hacer una escultura muy modesta de madera, pero a todas luces es notorio que nunca voy a poder esculpir como Miguel Ángel. ¿Ven? Es decir, no todos somos aptos para todos. Y de alguna manera estas ideas vigentes en pedagogía quieren hacernos pensar que todos podemos ser excelentes en todo. Y no es así. Vamos al siguiente. También continúa hablando de educación. Incluso, dice Scruton en la página 55,
Si ignoramos los argumentos de Aristóteles sobre el papel de la imitación, la disciplina y el hábito en la formación del carácter, incluso si pensamos en ignorar todo lo dicho por Kant en relación al vínculo interno entre libertad y ley, incluso si descartamos por anticuada cualquier teoría que no ponga la idea de la libertad en el centro de su argumento, dice Scruton, incluso si hacemos todo eso, una dosis de pesimismo, ven, recuerden que el libro se llama Usos del pesimismo, ¿verdad? Es decir, Scruton dice que por una falta de cierto pesimismo realista que todos deberíamos tener, se han cometido grandes barbaridades. Acá habría que entender más que pesimismo, realismo, ¿sí? Entonces, incluso si hacemos todo eso, una dosis de pesimismo todavía debería inducirnos a pensar que la libertad, aunque valiosa en sí misma, no es un regalo de la naturaleza, sino el resultado de un proceso educativo, algo que debemos obtener a través de la disciplina y el sacrificio. Ven, nosotros somos naturalmente capaces de libertad, pero la libertad se conquista, y en la medida en que somos malos moralmente, somos más esclavos y menos libres. Ven, la libertad no es un regalo de la naturaleza, sino el despliegue de una capacidad que se obtiene a partir de lucha y sacrificio. Ven, ¿qué les parece entonces? Yo les pregunto, ¿contra quién o qué debería ser esa lucha? ¿Contra quién o qué tengo que luchar para conquistar esa libertad interior que como ser humano tenemos que conquistar para llegar a ser felices? Ven, ahora Scruton hace referencia a la actual revolución cultural. Algo de esto hemos hablado la semana pasada. La revolución cultural, dice, ha adoptado muchas formas: deconstructivista, feminista, contracultural, posmodernista, pero en todas sus manifestaciones mantiene muy viva en su agenda la liberación del estudiante de las estructuras opresivas del currículo tradicional y también de las instituciones sociales, el Estado, la Iglesia, la familia, que de forma encubierta auspician dicho currículo. En el corazón de los nuevos currículos de humanidades, por tanto, podemos encontrar la falacia de los nacidos en libertad, fresca y creativa, alentando a la destrucción de cualquier práctica en la cual se incluyan la jerarquía, la disciplina y el orden, prometiendo constantemente la liberación del ser real que vive en nuestro interior. Ven, Scruton destaca aquí la vinculación que existe entre el currículum que se propone. El currículum son, digamos, las diferentes materias que ustedes tienen que estudiar, porque creo que ustedes lo llaman sílabos, ¿sí? Entre los sílabos que se proponen en las instituciones escolares y las instituciones que forjaron nuestra cultura, es decir, el Estado, la Iglesia, la familia. En el fondo, la actual revolución cultural, ¿sí?, pretende apoyarse en esta falacia de los nacidos en libertad, ¿sí?, pero en el fondo se funda, en verdad, en un odio hacia la civilización occidental y particularmente hacia el cristianismo que la forjó. Nos quieren hacer creer que si pertenecemos a dichas instituciones, en lugar de encontrar en ellas las luces y la fuerza para nuestro crecimiento humano, en realidad hallaremos opresión y el ahogo de nuestras verdaderas actitudes humanas. Quienes promueven esta revolución cultural, como dije, toman algunos ejemplos aislados de personas o instituciones concretas que con su conducta moral nos han avergonzado, y ellos construyen a partir de allí una historia enteramente falsa de las mismas.
En toda construcción humana hay momentos de esplendor y de fracaso, pero lo que en verdad importa es si se edifica sobre la verdad o sobre una falsa ideología. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia, sabemos que está fundada sobre la piedra angular de Cristo y que en ella se encuentra la verdad plena respecto de Dios y de la salvación humana. Sabemos también que la familia tradicional es una institución de orden natural y que todo aquel que atente contra ella estará atentando contra el hombre mismo. ¿Qué les parece?, les pregunto. ¿La libertad supone el derecho a predicar abiertamente la mentira y la falsa ideología? ¿Supone la libertad un derecho a exponer públicamente mentiras que confundan a las personas, en especial a los niños y jóvenes que son más débiles y que no tienen herramientas para defenderse? ¿Eso puede ser algo que permita la libertad? Finalizo con una cita más y una breve reflexión más. Dice Scruton, durante los años 60 se alzó una psicología de la liberación, cuyo tema principal era la libertad natural y la autenticidad del ser, y el papel de las instituciones en la supresión de la libertad. Familias, escuelas, iglesias son los mataderos de nuestros hijos. Universidades y otros espacios, dice Scruton, son las cocinas. Como adultos, al casarnos y al hacer negocios, nos comemos el producto. Es decir, esto es lo que piensan quienes promulgan esta psicología de la liberación. Aquellos que pregonan la falsa ideología se afincan en el odio a la tradición. Solo se definen por oposición a las instituciones que forjaron nuestra cultura. Sin embargo, al momento de hacer una propuesta positiva, son incapaces de mostrar un verdadero norte de realización humana. Asumen propuestas tan generales como el ecologismo y la deconstrucción del género. Rechazan a Dios, pero al mismo tiempo adoran a los elementos naturales y propugnan ideas que, en lugar de enaltecer, denigran el valor ontológico del ser humano, de forma tal que éste se torna semejante a cualquier otro ser vivo, y sin ningún tipo de prerrogativa que lo distinga del conjunto de la creación. El hombre contemporáneo se piensa libre porque rechaza la ley natural, al tiempo que se autoproclama como autor de una, entre comillas, ley para sí mismo, de una ley que en realidad no implica limitación alguna de sus deseos arbitrarios, y que más que la ley es una caricaturización de la norma. Sería interesante entonces que al final de este encuentro, cada uno de los presentes pueda sinceramente preguntarse qué tipo de libertad quiere para sí mismo. La libertad de aspirar a realizar todo aquello que le venga en gana, o bien la de aquel que reconoce el orden natural y procura adecuar libremente a él su conducta. Bueno, hasta aquí lo que pensé para compartir. Si hay alguna pregunta, podemos... Sí, voy a detenerla, o podrías detener... Te escucho bajito, Jorge. Quería un poco volver a la página del Zoom, pero creo que... dejar de compartir. Sí, dejar de compartir, exacto. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora creo que sí, ya nos podemos ver. Buenas tardes, chicos. Entonces, Maximiliano, la verdad, muchas gracias. Entramos al ejercicio un poco de las preguntas para ver si hay alguna duda respecto de lo que hemos venido trabajando con
por el profesor Maximiliano en el texto de Aristóteles y ahora en el análisis del texto de Plutón. y que creo que eh, quisiéramos ir realmente, como lo ha mencionado el profesor, ir con la idea fundamental de qué tipo de libertad es la que realmente queremos para cada uno de nosotros, trabajando realmente en ese camino creo que es de desarrollo personal, ¿no? No es simplemente una libertad ya dada, ¿no? Que está perfectamente alcanzada por naturaleza, sino que más bien exige un orden eh, y que este orden nos lo brinda tanto las leyes o las normas, en este caso, sea de la ley natural o pues de algunas instituciones que permiten que el desarrollo personal pues se alcance de una manera asertiva, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano o escribir por el chat alguna pregunta. Yo igual quisiera, mientras esperamos una de las preguntas, creo que sería interesante, Maximiliano, si nos podrías un poco también aclarar de porque cuando se habla de libertad, estamos hablando ya de un ejercicio de la acción de la persona, ¿no? A diferencia, porque creo que cuando se menciona de que la libertad no es algo ya dado de manera por la naturaleza, sino que más bien se tiene que alcanzar con el ejercicio del actor humano, hay una diferencia con el libre albedrío y creo que esto podríamos de repente aclararlo para poder ver de que la libertad sí ya es una acción humana, una acción de asumir responsabilidades, ¿no? Claro. Sí, como intenté aclarar con... Lo que pasa que la idea de libre albedrío también ha ido tomado como muchos conceptos históricamente, diversos modos de comprensión. Por ejemplo, en Hegel es rechazada la idea de libre arbitrio porque pareciera que el arbitrio es como una suerte de querer caprichoso, ¿no? Entonces, el libre arbitrio sería una suerte de querer caprichoso por el cual uno hace lo que le viene en gana. Y no es así como nosotros entendemos el libre arbitrio. El libre arbitrio o el ejercicio de la libertad se da precisamente luego de una reflexión, de una deliberación que me permite a mí discernir cuáles son los medios más adecuados que aquí y ahora yo tengo para alcanzar fundamentalmente el fin último de los seres humanos, que es la felicidad, que es el conocimiento y la unión de amor con Dios, ¿sí? Pero a partir de ahí también para discernir cómo alcanzar otros fines que nos vamos proponiendo de acuerdo a cómo sean las circunstancias en que nos encontramos. Es decir, el libre arbitrio se empieza a poner de manifiesto cuando uno toma conciencia de que tiene que ser coautor de su existencia. Quizá uno nunca es autor absoluto de su vida, ¿sí? Porque siempre los otros y Dios mismo van un poco configurando el camino. Pero sí que uno no puede ser como alguien que es movido por otros, como simplemente está representando una actuación en la cual simplemente despliega un guión que otros le han dado. La libertad se ejerce cuando uno comprende cuál es el verdadero norte de los seres humanos y discierne aquí y ahora cuáles son los medios más adecuados para que yo pueda alcanzarlo. Lo discierne y lo elige y pone en marcha esa elección. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que están compartiendo con nosotros estudian ingeniería. En su momento eligieron estudiar ingeniería, ¿por qué? Porque consideraron que ese era el medio más adecuado para ser felices, para alcanzar la plenitud humana, para servir a Dios y servir a sus hermanos, ¿sí? Entonces, una vez que eligen ese medio, ¿sí? Tienen que elegir el modo más adecuado de alcanzar eso que ahora se ha convertido en un fin. Por ejemplo, cursar tales o cuales materias,
estudiar de tal o cual modo, ¿ven? Entonces el libre arbitrio se va ejerciendo cuando uno va, ¿sí?, proponiéndose el verdadero fin de la naturaleza humana, va discerniendo los medios más adecuados para alcanzar ese fin y además va proponiéndose y eligiendo determinados caminos que le permiten alcanzar esos fines intermedios. No sé si me explico. Diana pregunta algo. ¿Querés? Sí. Se podría decir entonces que la libertad está a disposición del ser humano, pero depende de cada uno si la toman y la ejercen en búsqueda de la verdad y del bien. Claro, es decir, inevitablemente en un sentido somos libres. ¿Por qué? Porque aún los que eligen lo malo, ¿sí?, lo eligen libremente. Lo que pasa que en la medida que yo más elijo lo malo, soy cada vez más esclavo de eso que elegí. ¿Ven? El malo también elige, ¿sí? Elige lo malo. Lo que pasa es que lo malo nunca debería ser elegido. Pero lo que ocurre es que cuanto yo más elijo lo que es malo, voy forjando en mí un determinado modo de ser, un determinado carácter, que me hace cada vez más esclavo de aquello que elegí y menos libre. En cambio, si yo, anclado en la verdad, busco el bien y voy forjando en mí las virtudes, es decir, los hábitos de carácter necesarios para practicar el bien, soy cada vez más libre, soy cada vez menos esclavo de mi instinto, de mis pasiones desordenadas, y cada vez soy más libre de elegir aquello que, ¿sí?, aquello que me encamina hacia la plenitud y el florecimiento humano. Por eso dice Aristóteles que las virtudes se eligen y se eligen por sí mismas. A medida que hago actos virtuosos, soy más libre. A medida que hago actos viciosos, soy más esclavo. Hay una pregunta que levanta la mano Gabriela. Gabriela y después Christopher. Gabriela, ¿puedes activar tu audio? Hola, Gabriela. Hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Quisiera saber si estoy en lo correcto, de acuerdo a lo que acabo de escuchar. O sea, ante la pregunta de por qué estoy aquí, la respuesta vendría a ser para ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a ser feliz? Actuando de manera libre. Pero ahí es donde mi libertad, o sea, el actuar de manera libre tiene que apuntar siempre al bien común y a la búsqueda de la verdad. Aquí en el Perú también está como que no voy a generalizar, pero sí creo que muchos padres también, bueno, más que todos los padres jóvenes más modernos, con el pensamiento de que a los hijos se los debe dejar actuar libremente, como que no se los debe corregir tanto, y así como mencionó el doctor Maximiliano, y al final se termina culpando a la sociedad, pero ahí viene mi inquietud, porque al final la sociedad venimos a ser todos. O sea, yo puedo tener quizá un hijo y luego ver que actúa mal y luego acusar a la sociedad, pero si yo también soy parte de la sociedad. Entonces ahí, bueno, esa es un poquito la duda que tengo. Claro. Bueno, Gabriela, gracias. Yo creo que estás muy bien encaminada con lo que dijiste, estás muy en lo cierto. De hecho, precisamente lo que comentaste vos es, en el fondo, lo que Scruton quiere proponernos, ¿no? Es decir, cuando se asume esta falacia de los nacidos en libertad, de que a los niños y a los jóvenes hay que dejarlos como una planta sin tutor, ¿sí? Hay que dejarlos como una planta sin tutor. Entonces, después, cuando vemos que en lugar de dar lo mejor de sí, empiezan a adquirir hábitos contrarios a su propio bien, en lugar de responsabilizar a los padres, empieza a responsabilizarse a la sociedad, porque en el fondo, cuando se dice que la sociedad es responsable, y vos bien dijiste, todos somos parte de la sociedad, pero lo que pasa es que lo que es de todos no es de nadie, en el fondo.
¿ves? Entonces, cuando se culpa a la sociedad, bueno, nadie se pone ese saco. Hay que ser muy maduro para decir, bueno, sí, yo soy parte de la sociedad y yo también, al menos por omisión, puedo contribuir a que esto suceda, ¿sí? Pero se parte de esta falacia, ¿no? Es decir, los tutores no son algo malo, son precisamente aquello que posibilita que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y como dije, los jóvenes y los niños, digamos, por más que les parezca en algún momento divertido que sus padres parezcan sus hermanos o sus maestros parezcan sus compinches, en realidad anhelan maestros, en realidad anhelan que los padres se pongan, digamos, los pantalones largos, decimos acá. No para que sean autoritarios, para que los maltraten, para que les griten, porque la autoridad no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Pero yo como padre tengo que brindar un norte a mis hijos. Como profesor tengo que saber la disciplina que enseño, ¿sí? Si no lo hago, estoy haciendo un mal. Y los estudiantes deberían reclamármelo, ¿sí? Entonces cada uno tiene que cumplir adecuadamente su rol para que las cosas funcionen. Y es una falacia, como dice Scruton precisamente, que dejados o abandonados al azar, los seres humanos van a dar lo mejor de sí. Lo que pasa que, insisto, muchas veces pecamos por omisión. Es decir, porque como hoy no es políticamente correcto decir estas cosas, muchas veces hacemos silencio. Pero hay que alzar la voz porque si no, como vos dijiste, todos nos hacemos un poco responsables. Una cosa más, dado que mencionó también de que la libertad no era tanto, sí que venía de manera natural, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, cuando en un hogar, por ejemplo, si el papá es borracho, el hijo tiene dos opciones, o seguir su mismo camino, o sea, porque al final no tiene un buen ejemplo a seguir, pero hay, o sea, en la mayoría de los casos existe esa posibilidad de que el hijo también se vuelva una persona borracha porque no tiene un buen ejemplo a seguir, pero también existen los casos de que él, sin tener nadie que lo guíe, al final se convierte en un buen profesional y en una buena persona y no tiene ese vicio. O sea, ¿por qué se daría ese caso? La libertad en el ser humano obviamente está condicionada por el contexto social en el que uno se encuentra, en el contexto sociocultural en el que uno se encuentra. Mi convicción es que nadie tiene tantos ejemplos malos que no tenga de vez en cuando algún ejemplo bueno del cual aferrarse, así como nadie nace, como decimos acá, en cuna de oro y tenga tantos ejemplos buenos que no tenga un ejemplo nefasto que pudiese tomar. Obviamente, digamos, cuanto menos se le da a uno, menos se le va a exigir, ¿sí? Cuanto menos posibilidades tiene uno, menos se le va a exigir. Pero, digamos, el conocimiento del bien y del mal, en la medida que hay uso de la inteligencia, nunca se apaga en el hombre. Entonces, si hay personas que aún en un contexto muy malo son capaces de aferrarse a esos pocos ejemplos buenos que tuvieron y asumir el deseo de no repetir lo que sus padres o su contexto le han mostrado, ¿sí? Entonces significa que es posible. Y a eso debemos aferrarnos. También, como les digo, los que se encuentran en un contexto muy bueno pueden desaprovechar ese contexto y tomar los pocos ejemplos malos que tengan. Porque también vemos gente que no aprovecha sus capacidades, ¿sí? Teniendo todo para hacerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo conozco gente que en mi entorno que tiene mucho dinero, cuyos hijos no se preocupan por nada. ¿Por qué? Y bueno, porque saben que en el fondo el futuro lo tienen un poco, entre comillas, lo que ellos consideran el futuro, que es el futuro económico, lo tienen asegurado. Ven entonces, teniendo todas las posibilidades, no despliegan, no las despliegan. Y otros que tienen muy las pocas que tienen las aprovechan. Acá no se trata de juzgar a nadie, nosotros no somos jueces, pero observamos, ¿sí? Entonces, en síntesis,
Nadie tiene tantos ejemplos malos que no tenga alguno bueno del cual aferrarse, ni nadie tiene tantos ejemplos buenos que no tenga alguno malo o alguno nefasto que pueda seguir. No obstante, obviamente, cuanto más se nos da, más se nos va a exigir. Cuanto menos se nos da, menos se nos va a exigir. Entiendo, muchas gracias. No, gracias a vos, Gabriela. Está silenciado, Jorge. Christopher, tenías una pregunta. Te he activado. Profesor. Vale, ¿qué tal, el profesor Maximiliano? Yo tenía una consulta. Bueno, nosotros también llevamos otro curso aquí en la universidad que se llama Doctrina Social de la Iglesia, y más o menos abocándolo con el tema que se tocó hoy día del libre albedrío. Justamente también estaba leyendo la vida de Pablo Escobar hace un tiempo atrás, y más o menos estaba viendo el tema de su esposa, porque el tema del libre albedrío, entre comillas, también tendría que ver, por ejemplo, ella, bueno, según lo que leí, sabía claramente a lo que se dedicaba su esposo en ese momento, pero su libertad no sé qué tanto podía verse rota si traicionaba, entre comillas, a su esposo frente a las autoridades y decía, no sé, o sea, prácticamente a lo que se dedicaba y todo este tema, ¿no? O sea, ella tenía la libertad de entregarlo, por así decirlo, pero también iría contra otra ley de traicionar a su esposo bajo un matrimonio. O no sé cómo se ve ello. No, digamos, uno no está obligado a ser cómplice de lo malo, jamás. Cuando uno se casa, como yo a veces le digo bromeando a mi esposa, yo soy tu esposo y estoy a tu lado para acompañarte al cielo, pero no te voy a acompañar al infierno, digamos, o a ella a mí. Si vos te querés ir al infierno, te tenés que ir sola, digamos. Uno no está obligado a ser cómplice de algo malo. Aquí también se juega algo que dijimos en relación a las acciones vinculadas al temor. ¿Sí? Es verdad, por ahí ella temía también que si, por ejemplo, no sé, estoy pensando en voz alta, quizás si delataba a su marido podía llegar hasta asesinarla, ¿sí? Pero, digamos, entonces por temor, uno puede decir, bueno, como yo mencioné el caso de aquel que lo obligan a robar porque tienen secuestrado a su hijo, y si no roba, lo matan. Bueno, esa persona es digna de compasión. Entonces, a veces por temor, uno hace algo que no debe hacer, ¿sí? Pero no obstante, como dije, ¿sí? Como dije en términos de Aristóteles, ¿sí? La vida no es un bien absoluto. Y hay cosas que es preferible perder la vida antes que hacerlas. Entonces, si por ejemplo, yo veo que mi esposo está matando gente por lo que hace, yo no puedo ser cómplice de eso. ¿Sí? Y entonces, objetivamente, al menos yo no estoy en la conciencia de la esposa de Escobar, ¿sí? Pero objetivamente uno no puede ser cómplice de semejante actividad perversa que lleva a la ruina a múltiples niños y familias, a la destrucción. ¿Ven? Hay cosas que es preferible perder la vida antes que hacerla. Y en términos cristianos mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios nunca nos va a pedir algo por encima de nuestras fuerzas y que si nos pide algo nos va a dar la gracia para llevarlo adelante. No sé Entiendo, si profesor. Muchas gracias, de verdad. No, por favor. Disculpe, me queda una pequeña duda de acuerdo a lo que comentó mi compañero. Aplica lo mismo si es que es mi hermano, ¿no? Porque como él dijo, también he escuchado yo que, por ejemplo, había un caso en donde el hermano mató a su enamorada y su hermana y fue a que su hermana lo esconda. Entonces la hermana que hace, lo dopó, lo durmió y luego llamó a la policía y lo entregó. Entonces yo en algún momento le pregunté al profesor que me estaba dictando ese curso y le dije si es que estuvo correcto lo que hizo la hermana porque fue como traicionar a su hermano, ¿no?
Porque, o sea, para mí estaba bien, pero me dijo que no porque era tu hermano y se supone que tenemos que apoyarnos hasta el final. Bueno, no, yo no coincido con la opinión de ese profesor. Es decir, digamos, lo que no está bien es que lo haya dopado. Eso, eso no me parece adecuado, digamos. Es decir, lo que sí está bien es que si uno sabe que una persona que está a su lado, sea quien sea, cometió un hecho aberrante, ¿sí? Un hecho aberrante y que en justicia necesita ser castigado, uno no puede ser cómplice de ese hecho. Después uno puede, digamos, acompañarlo en prisión, ayudarlo ¿cómo es? A que pueda encontrar, digamos, cura para digamos, el motivo por el cual hizo eso, ayudarlo ayudarlo a que crea que Dios lo puede perdonar, etcétera, digamos. Es decir, eso no me exime de la responsabilidad de acompañarlo, pero yo no puedo ser cómplice de un hecho aberrante, ¿no? Jamás, digamos. Es decir, por eso, Kant, por ejemplo, da un ejemplo que es muy famoso en filosofía, que dice que como yo no puedo nunca mentir, para Kant uno nunca puede mentir. Entonces, como yo no puedo nunca mentir, si alguien viniera y me dice, por ejemplo, supóngase que mi hermano está escondido en una pieza y viniera alguien que lo quiere matar, ¿sí? Y me preguntara, ¿está tu hermano en la pieza? Y yo no le voy a decir, sí, está. Obviamente le voy a decir, si puedo, sin mentir, esquivar la situación, la esquivaré. Y si no, tendré que decirle que no está. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que ser dada a aquellos que en justicia la reclaman. Por ejemplo, la ley, en este caso, reclama con justicia encontrar a la persona que es asesina. Entonces, yo no puedo negarme a eso. Y si puedo colaborar con eso, tengo que hacerlo. Ahora, si alguien me reclama a mí una verdad que no tiene derecho a saber, yo no tengo por qué dársela. Supónganse que Jorge me preguntara ahora, Maxi, una forma de decir, ¿no? Maxi, ¿cuánto ganas vos por mes? Y él no tiene derecho a saber esa verdad. Entonces yo le puedo decir, ¿qué te importa? O le puedo decir, mirá, no tengo por qué decírtelo. ¿Ven? Uno tiene que decir la verdad, pero la verdad tiene que ser dicha a aquellos que merecen esa verdad en justicia, no a cualquiera y de cualquier modo. No sé si me explico, por ahí me fui un poco por la rama, pero en síntesis, uno no puede ser responsable de un delito, no puede ser responsable, sea quien sea, ¿sí? Y entonces, como no puede ser responsable, tiene que, si lo sabe, tiene que denunciarlo. Eso no implica que tiene que dejar de acompañar a esa persona, por ejemplo, si es su hermano. Por ejemplo, para que comprenda que Dios lo puede perdonar, que Dios le va a dar una nueva oportunidad, pero tiene que, si cometió un delito, como por ejemplo tan grave como un asesinato, tiene que pagar por lo que cometió. ¿Sí? Esa es mi convicción. No sé, Jorge quizá puede dar su opinión. No, yo estoy de acuerdo un poco contigo, especialmente en el tema de que haya un orden específico en el tema de actuar con toda la libertad respecto a quien reclama con justicia, ¿no? O sea, porque creo que ahí lo que está en juego es la verdad mayor. Y en este caso, la verdad mayor es siempre la de salvar a la persona, ¿no? En este caso, no vas a entregar a alguien que quiere matar a tu hermano, ¿no? Porque no la está reclamando con justicia, porque está usando un tipo más de venganza, sino más bien aquel que quiere realmente aplicar lo justo para salvar a la persona, claro, y que en sociedad implica de que pague por lo que ha hecho como acto, ¿no? Que es de repente haber matado a otra persona y que pues tiene que pagar lo que corresponde, ¿no? Creo que esta última aclaración que ha hecho el profesor Maximiliano ayuda a que podamos tener una mirada bastante
un poco más clara respecto a veces algunos dilemas éticos, ¿no? Que algunos tienen, ¿no? ¿Cómo voy a traicionar a tal persona? Cuando alguien te reclama con justicia porque realmente lo debe saber para salvar a la persona, pues hay que hacerlo, ¿no? Y no ser como habías mencionado, el compinche del acto, ¿no? Yo Sí, solamente, sí. aunque ya estamos justo con el tiempo, me quedaba un poco en la cabeza rondando el tema de que si todas las instituciones en sociedad que permiten la realización o que se dé de manera conveniente el ejercicio de la libertad de los hombres en la sociedad como tal, todas lo exigen de manera igual o cada institución exige de manera diferente el ejercicio de la libertad de los sujetos en sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando la iglesia te pide un comportamiento de compromiso de la libertad en la fe, que lo pide de repente, por ejemplo, no lo sé, la policía o el municipio cuando actúas en una comunidad, o sea, no es lo mismo, ¿no? Cada una te reclama una exigencia de tu comportamiento libre en sociedad de manera diferente. Sí, exacto. Y sí, porque cada institución tiene su misión propia. Y entonces, en ese sentido, no debe entrometerse una en la misión de la otra. Esto es algo que lo vemos, por ejemplo, muy claramente hoy en el tema de, por ejemplo, en Argentina, cuando la educación pública quiere meterse en lo que es la educación sexual de los niños, que es algo propio de la familia. Entonces, la educación pública, o sea, el Estado, quiere eh, exigir cosas que no puede exigir por derecho natural, porque la educación en lo que tiene que ver con la formación humana, en los valores fundamentales de la persona, que incluyen la educación en lo que tiene que ver con la formación sexual de las personas, depende fundamentalmente de la familia, ¿sí? Y el principio de subsidiariedad dice que la institución que está por encima solamente debe meterse si hay algo grave que fracase en la que está por debajo, ¿sí? Pero hoy asistimos a un avasallamiento de los derechos de los padres. Bueno, creo que en Perú fue donde se inició esta idea de con mis hijos no te metas, o algo así. ¿Ven? Entonces ahí vemos cómo cuando una institución puede avasallar a otra, ¿no? Entonces eso hay que también defenderlo. Cada institución, los padres tienen la obligación y la libertad de educar a sus hijos, ¿sí? En aquello que, digamos, corresponde a la formación en valores, ¿sí? O por ejemplo, cuando el Estado quiere hacer una ley contraria a la ley natural como es la ley del aborto. Ahí la familia y la iglesia deben intervenir y deben denunciar y deben manifestarse públicamente. Perfecto. Maximiliano, muchísimas gracias. Ya algunos alumnos están dejando nuestra aula porque tienen clase en otra sección. La verdad ha sido, creo, bastante eh, fructífera el haber compartido este tema importante sobre el tema, la cuestión de la libertad en el autor que nos has podido manifestar, especialmente con el análisis de las lecturas tanto de Aristóteles como Escroto. La verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en estos días. Esperamos de verdad tenerte de repente en alguna otra oportunidad, aunque ya estamos casi a cierre de semestre, pero siempre hay un nuevo semestre que iniciamos, ¿no? Y la verdad, muchísimas gracias. Como no, bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, puedes pasarle a los estudiantes mi correo electrónico Sí, o algo si tienen alguna duda. yo le hago saber. Gracias, Maximiliano, de verdad. Chicos, que tengan muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gabriela, ibas a decir algo, tienes la mano levantada. Olvidé dejarla. Muchas gracias. Un gusto, Gabriela, gracias a vos.